y hay personas que se dedican a investigar, como nuestro invitado, que hoy nos acompaña ya en el plató, David Blanco. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Ramón. Muchas gracias por invitarme. Hola, Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso con David Blanco, natural de la Puebla de Almoradí, en Toledo. Él es detective privado con más de 20 años de experiencia y 2000 casos de investigaciones, sobre todo, David, de infidelidades. Hay que matizar eso, no todos son infidelidades, es verdad que es una gran parte de nuestro trabajo, pero no es todo, resolvemos todo tipo de problemas también en el ámbito de la empresa, pero no cabe duda de que el ámbito de familia es muy recurrente. Muy recurrente y muy importante, ¿no? Pregunta recurrente, ¿algún caso que te haya quedado grabado a la hora de esas investigaciones familiares? Sí, siempre en el mundo de la infidelidad pues surgen cosas, surgen anécdotas que nos llaman mucho la atención. Si tengo que decantarme por una, pues puedo, por ejemplo, mencionar un señor que se supone que tenía una infidelidad, la mujer estaba destrozada, veía un comportamiento muy raro por su parte, ella estaba enferma, lo que agravaba un poco la situación de desesperación. El marido desaparecía de casa toda la semana y le preocupaba. No sabía muy bien si podía tener alguna aventura o alguna historia por ahí con alguna. La sorpresa fue que no era con una, la sorpresa fue que eran con 7. ¿Cómo? Encontramos una amante para cada día de la semana. ¡Qué maravilla! ¿Cómo que maravilla? No, ¡Qué te quiero pereza! decir, no, que qué maravilla con lo difícil que es con una para cada día de la semana. La entrevista la tiene ese hombre. No, si quiere venir. ¿Cómo tenía para todas? Bueno, esto y muchas más cosas, también lo quiero adelantar, están en este Hijo de David, historias de un detective, donde ustedes van a poder encontrar un montón de historias, un montón de cosas que igual quitan un poco ese mito de las películas, de los detectives, porque no deja de ser un trabajo difícil, pero un trabajo, y aquí va a haber pues muchísimas cosas interesantes para los lectores. Sin destripar nada, ¿qué se pueden encontrar, David, en tu libro? Bueno, lo que va a encontrar el lector en el libro es la trayectoria de mi vida, desde mi primer día de trabajo hasta el día de hoy. El detective que empieza no es el que acaba, obviamente. Son 10 capítulos con 10 periodos de mi vida muy definidos, donde escojo casos que me hacen reflexionar sobre cuestiones de la profesión, de la vida en general, ¿no? Recogiendo lo que estás diciendo, el haber sido detective ha cambiado la vida de David desde que empiezas hasta ahora. Totalmente, no solo la ha cambiado, sino que la ha construido. La vida profesional y también me ha hecho un buen ser humano, que es como acabo el libro, ¿no? Yo creo que es una profesión que sobre todo te da un bagaje y te ayuda a ser mejor persona, ¿no? Qué interesante. Pues sí, en ese libro se recogen las experiencias, las vivencias de David, pero nosotros nos quedamos con lo que nos interesa, no por nada, no porque seamos cotillas, es que al final sí que es cierto que en estos vertederos de amor que tenemos se habla mucho de las infidelidades. David, cuéntanos, ¿te contratan más los hombres o las mujeres cuando se trata de infidelidad? Vale, es difícil decirlo porque prácticamente si nos basamos en la estadística o en los números es 50-50, pero es verdad que la mujer quizá tiene más arrojo a la hora de compartir su problema, ¿no? El hombre puede ser un poquito más reservado y le cuesta más hacer partícipe a otra persona de su problema, quizá pueda tener más vergüenza. Si tengo que decantarme diría que son más las mujeres que vienen al despacho. Hombre, eso también puede ser por aquello de que las mujeres no nos cuesta decir voy a ver si lo pillo, y el hombre es como que hiere el orgullo masculino, ¿no? Y dice, bueno, yo prefiero que si está pasando, pues mira, a lo mejor cierro los ojos y hago como que no. Creo que va por ahí. ¿Tú entiendes mucho de esto por lo que veo? ¿Me estás dejando alucinado? No, bueno, es un tema que me gusta. Ya veo, ya. Oye, volviendo a David, que es que tu tema personal me ha gustado, ¿no? Cómo lo has enfocado desde el punto de vista de que tu vida ha cambiado. Me han dicho que tú estás divorciado, sí, y que tu mujer también es detective privada. Sí, efectivamente. Entre otras cosas buenas que me ha dado este trabajo es que he conocido el amor, ¿no? O sea que yo creo que también hablo un poquito de eso en el libro. Y sí, efectivamente, tengo la suerte de que mi mujer de hoy día también es detective. O sea que para ser detective privado es importante salir con un detective privado para que entiendan bien la vida. Bueno, yo creo que ayuda bastante. Curioso. Nosotros estamos investigando desde que nos levantamos hasta que nos ¿Y trabajáis acostamos. juntos?
y trabajamos juntos, sí, sí, efectivamente. Claro, ¿y vivís juntos? Vivimos juntos, ¿Y os trabajamos acostáis juntos, y de todo lo que se puede, lo que le dejan a uno. Qué bueno esto. No, cada uno es que hay profesiones y profesiones. Y hablando de profesiones, en alguna ocasión algún invitado o invitada nos ha dicho que ejercía de detective privado por sí mismo. Y hombre, a veces te puede salir bien o no. Lo que dejamos claro es que esto es una profesión, David. ¿Qué requisitos hay que tener para convertirse en detective privado? Vale, ser detective efectivamente en España está regulado, es una profesión que está regulada legalmente, hay que estudiar unos cursos universitarios de 3 años, 1.800 horas, hay que cumplir luego unos requisitos físicos, psíquicos para acceder, para tramitar la licencia oficial en la Dirección General de Policía, y la vida de un detective siempre está supeditada a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Policía, que es la que controla y supervisa nuestro trabajo, ¿no? De modo que no puedes investigarse cualquier cosa, todo hay que hacerlo con un orden y estamos siempre controlados de alguna manera. David, entre tú y yo, necesito contratarte para investigar a Gloria Santoro. Vamos a hablar. ¿Cuánto me vas a costar? Porque claro, la gente dirá, vale, lo de detective privado bien, pero si necesito contratar a un detective privado para temas familiares o para temas de empresa o para muchísimas cosas, ¿eh? Un detective privado, quizás lo que decimos, queda más lo rápido que te vea a la cabeza buscar infidelidades, pero trabajan para un espectro grandísimo de cosas. ¿Cuánto cobra? ¿Cómo se cobra la tarifa de un detective privado? Pues mira, Ramón, es una pregunta que es bastante difícil de contestar, sobre todo porque dependerá del trabajo, de los horarios. Efectivamente, depende del trabajo y también lo que vayamos a hacer, ¿no? Hay personas que contratan este servicio porque saben que van a pillar a su... A mí Gloria me está siendo infiel con su marido. Ese es el tema que quiero que investigue. Pues si se trata solamente de De hecho, comprobar... ha tenido hasta 2 hijos con él. Fíjate. Toma ya, toma ya. Esto es en primicia, ¿no? Esto Sí, es una cosa que yo estoy descubriendo ahora. Esto lo quiere constatar que es real, David, que no es lo mismo que no saber qué se va a encontrar. Pero eso, por ejemplo, una cosa de ese tipo, ¿cómo podíamos cuantificar? Claro, hay que diferenciar sobre todo entre si lo que queremos es simplemente constatar un hecho que ya tenemos certeza de que está sucediendo, que se trata simplemente de ir a pillar, ir a cazar... a empezar desde el principio. Efectivamente, y desde el principio el trabajo puede ser muy elaborado. Hay 3 tipos de infieles, que yo creo que eso es algo que la gente igual se lo imagina, pero no lo sabe. 3 tipos de infieles, esto está muy interesante. Claro, claro. A ver, cuéntanos. Está el infiel circunstancial. ¿Cuál es el infiel circunstancial? El infiel circunstancial es... Un aquí te pillo, aquí te mato. Cualquiera de nosotros en un momento dado que nos hemos tomado 2 copas de más y de pronto no tenemos la capacidad de decir que no ante una tentación que nos surge. Ese es el infiel circunstancial. Eso sería algo circunstancial que es, como imaginarán, es muy difícil de pillar porque depende de muchos factores, ¿no? Aunque hay gente que sabe que aunque se le ponga delante quien sea, lo va a hacer. Hay gente que sabe que lo va a hacer y hay gente que sabe que no lo va a hacer, ¿no? Que tiene esa. Luego tenemos el infiel esporádico, que es una persona que sí que ya está más inclinado hacia lo erótico, hacia lo sexual, que sabes que siempre va a tener alguna picoteo por ahí. Son adictos a las aplicaciones de citas en muchos casos, incluso a servicios de prostitución, y un poco es una persona que siempre va a tener dónde picar, ¿no? Y se le pillan una y luego se le cogen otra y esta la deja pero luego coge otra, ¿no? Y luego tenemos el infiel nato, que es la típica doble vida, ¿no? Que son personas que tienen responsabilidades en el otro núcleo también. Ahí hemos visto cosas muy graves y cosas muy serias. Dobles familias. Triples familias. Triples, con hijos en el de 7-7. Con hijos con la amante, por ejemplo, ¿no? Y situaciones dramáticas, claro que eso. Aquí, David, hemos conocido historias de las 3 tipos de infidelidades que ha contado. Por eso me parecía interesante la respuesta, porque aquí las mujeres y los hombres, porque esto es a las 2 partes, no es un tema de género. Yo creo que sí es más infiel el hombre, pero no sabría decirlo. Quizá por las estadísticas, las cifras, podemos decir que sí, pero tampoco se puede tildar el género de la infidelidad. No se puede, porque como depende también de tener la valentía o el arrojo de contratar al detective, en nuestro caso no podemos... Sobre todo en el caso de los detectives. Y una cosa que nos ha gustado a nosotros, sobre todo, bueno, no es que nos haya gustado, nos ha sorprendido. Pensamos detective lleno de acción, es lo que nos transmiten las películas, pero es cierto que cuentas, David, que es una profesión que está cargada de soledad. Totalmente, de hecho me gustó que me invitarais a este programa que combate la soledad. Es el primer capítulo de mi libro. Yo la primera crisis que me encuentro en mi trabajo es la cantidad de horas que pasa una persona sola en este trabajo, ¿no? Yo venía de tener una vida social bueno, pues muy amplia, me gustaba la música, tenía mi grupo y tal, o sea, estaba rodeado de gente todos los días, ¿no? Y de
de pronto me veo 18 horas dentro de una furgoneta, al sol, esperando a alguien que ni siquiera salió. Y ahí me di cuenta de lo difícil que es soportarse a uno mismo durante horas y horas. Y además que sabía que eso ya iba a ser, si todo iba bien, el resto de mi vida, ¿no? Por lo tanto, tuve que desarrollar una capacidad de poder hacer más cosas al mismo tiempo que estar solo, ¿no? Bueno, me refugié mucho en los libros, desarrollé una técnica que me permitía vigilar el entorno y al mismo tiempo poder hacer otra tarea, ¿no? Pues como leer o escribir o dibujar, y empezó la fase más intelectual de mi vida. Qué Ahí bueno. me puse a estudiar criminología, hice un máster, un doctorado, estoy a punto de terminar, y bueno, pues escribía, componía, y aquí parte de mi cuaderno de reflexiones, que es como llamé, está aquí en este libro. Oye, David, pues ha sido un descubrimiento tenerte aquí. Pues oye, muchísimas gracias. De verdad. Este es el libro, Historias de un detective, secretos de una vida anónima, de David Blanco, un hombre al que hoy han puesto ustedes cara con un trabajo dedicado a la investigación. Que quizás le quitemos un poco el brillo o el brilli-brilli de las películas, de las series, de las novelas, que lo acercamos más a lo terrenal, al día a día, y que no deja de ser, como bien le decía Gloria, pues un trabajo, ¿no? Con sus pros y sus contras. Eso sí, es diferente y también tiene esa pizquita de soledad contra la que luchamos aquí en el programa. Todo eso lo van a encontrar y mucho más en un entretenidísimo libro que firma su protagonista, David, y que yo se lo recomiendo. Esta noche lo voy a empezar a leer. Ese es para ti, ya lo sabes, está firmado y dedicado. Pues yo te lo agradezco y esta noche será mi libro de cabecera y seguro que como está así de interesante, antes del fin de semana me lo he terminado. Gracias por venir. Muy bien. Y aquí tienes tu casa para lo que quieras. Pues muchas gracias, Ramón, gracias, Gloria, Gracias. y encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias, David. Un aplauso para él, por favor.